Esta va a ocurrir cuando la fijación no es rígida, no tiene una estabilidad. Y esta se consigue por varios tipos de tratamiento, como son los yesos, o el clavo intramedular, o el fijador externo. Esta osificación secundaria también se le llama endocondral. Y aquí está lo que le decíamos, un clavo centromedular va a formar un periosto, pues un callo intramedular. Y el fijador, uno de esos tratamientos, los otros son los moldes de yeso o los clavos centromedulares. Repito, fijación secundaria. Ahora, la osificación debe de tener un requisito de inmovilización. Si se dan cuenta, decía del 2 hasta el 10% de movilidad. Si se va más allá, si es una fractura que está moviéndose mucho, va a correr el riesgo de evolucionar y no lograr una consolidación. Se hace un callo hipertrófico, hipervascularizado, pero no hay unión. Entonces debemos de regresarnos para lograr la estabilidad en este tipo de lesión y que de esa forma se consiga la osificación. Esto se le conoce como retraso o después de 6 meses se le llama pseudoartrosis. Es una complicación en la consolidación de las fracturas. Doctor, ¿cómo dijo que se llama retraso de qué? Retraso de la razón es pseudoartrosis. Bien, ahora repasamos los pasos de la consolidación secundaria. El primero es el hematoma. A nivel del sitio de la fractura va a haber una gran colección de sangre por los vasos que se rompen al mismo tiempo que se fractura el hueso. Después tenemos la fase inflamatoria, que es una reacción mediada por células. Ahorita vamos a ver cuáles participan. Luego la formación del callo blando y la reacción. Esto tiene una evolución cronológica. La primera es inmediata, la segunda en la primera y segunda semana, la tercera después de la segunda semana hasta las 10, 11, 12 semanas. Después de las 12 semanas del tercer mes ya está el callo duro y después del tercer mes en adelante la remodelación que puede durar años. Aquí está el sangrado, primera etapa. Después en la inflamatoria, todas esas de la fractura, células mesenquimatosas, factores de crecimiento y un tejido anular, digamos, pre-etapa al yo blando. El callo blando, después de las 2 semanas, ¿sí?, tiene relación con la cantidad de inmovilización. ¿Sí? A mayor inmovilización, hay menos formación de callo. A menor inmovilización, mayor formación de callo.
Después de la etapa de formación del callo blando, donde empieza a haber muchos fibroblastos, empiezan a hacer blastos, viene la formación del callo. Se van a sustituir los fibroblastos por fibroblastos. Sustituye el colágeno tipo 2 por uno que es en los huesos, y dando una rigidez a ese callo y se va a llamar callo duro. Y finalmente el estado de remodelación. Este resumen de las etapas, aquí en letra amarilla, dice: ustedes necesitan estar atentos o tener conocimiento del orden del proceso de reparación, porque algunas veces viene en el examen. No algunas veces, siempre. Muy importante, la irrigación es muy importante en la reparación de una fractura. Es a través de la irrigación que se lleva a cabo la migración celular, el aporte de todos los elementos para que la fractura consolide. Si la fractura carece de irrigación, muchas veces las fracturas no consolidan y se complican. Bien, entonces ya sabemos cómo va evolucionando, qué proceso de reparación va a llevar, si le damos estabilidad o no se la damos. Ahora, ejemplos de tratamiento. En el tratamiento quirúrgico de una fractura podemos obtener las dos vías de reparación, primaria o secundaria, a través de cirugías. Lo que va a cambiar es el tipo de implante que nos va a dar la estabilidad. El implante que va a dar la estabilidad absoluta y que va a hacer una consolidación primaria carente de callo, típicamente van a ser las placas y los tornillos. Las placas de osteosíntesis están diseñadas para dar una compresión a la fractura, compresión axial. Si la reducimos anatómicamente, si es una fractura de trazo único o un trazo en cuña, pero bien reducido, vamos a lograr una consolidación primaria. Si colocamos unos tornillos largos, grandes, de compresión interfragmentaria, vamos a lograr la consolidación primaria de la fractura. Si en cambio, la colocación de un clavo centromedular o un fijador externo, eso nos va a dar como resultado una consolidación secundaria, porque la fractura también se va a reparar, pero va a ser a través de la consolidación secundaria con formación de callo. Esa es la diferencia. Y es obvio que en los tratamientos no quirúrgicos, como es el molde de yeso o una férula, el tratamiento o más bien la evolución va a ser con conforme callo a través de una consolidación de tipo secundario. Característicamente, cuando nosotros tenemos un paciente en la consulta que se fracturó, le explicamos que la fractura va a estar totalmente consolidada hasta el tercer mes, pero no los dejamos inmovilizados 3 meses. Alrededor, por ejemplo, una fractura de muñeca que le colocas un yeso, alrededor de la 4ª semana ya le quitas el yeso y lo comienzas a movilizar. En esa etapa tiene formación de callo blando. La fractura ya no se va a desplazar, pero es necesario iniciar la rehabilitación temprana de la articulación afectada. Y esto va de la mano porque vamos a entrar ahora al tema de principios del tratamiento quirúrgico de las fracturas, que lo dejamos de tarea también para que lo estudiaran.
Las que van a ser sometidas a un tratamiento quirúrgico van a ser aquellas que el cirujano debe de llevar ciertos pasos o cierta pauta para poderlo realizar. Y se le conoce a esos elementos como principios del manejo quirúrgico de las fracturas. Entonces, tenemos ahí a Samudio Molina. ¿Cuáles son esos principios? Dime alguno que sepas. Pues sería manejar la estética con menoscabo funcional. Ni siquiera te entendí. El primer, ¿me escucha ahí, O sea, doctor? sí escuché lo que dijiste, pero no te entiendo. O sea Sí que, te escucho, pero no te entiendo lo que dijiste. o sea, lo que leí es que debes de tener como que la estructura que vas a reconstruir sin haber alteración. Como que tienes una idea, pero ni siquiera lo lees. A ver, vamos por aquí. Tengo a Daniel Flores. Principios, son como 4 o 5. No, estás inventando. Repito, si lo leyeron, lo contestarían como es, como está escrito. Así como vemos las etapas de así que hematoma, bla, 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 hay unos principios para el manejo quirúrgico de las fracturas. El primero se los voy a decir. Conseguir la reducción anatómica de la fractura, especial y particularmente en las fracturas intraarticulares. Ese es el primer principio. Ustedes van a operar al paciente y su objetivo es conseguir la reducción de la fractura, armar el rompecabezas, regresar el hueso como estaba a un inicio, si es posible. Este principio, con el paso de los años, se ha ido modificando. Cuando salió en los años 60, decía que era un principio que se debía conseguir en todas las fracturas. En la actualidad ya no se considera un principio totalmente absoluto. ¿Qué quiere decir? Que cualquier fractura no necesariamente tienes que conseguir la reducción anatómica. Puedes tener cierto grado de desplazamiento, cierta angulación, pero tu objetivo primario es conseguir que la fractura consolide. Lo de la reducción anatómica tiene que ver con las fracturas intraarticulares. Aquellas fracturas que se meten al espacio de la articulación, esas sí es importante conseguir la reducción anatómica. Entonces, ese es el primer principio. Segundo, ¿alguien sabe? Sobre las fracturas anatómicas. Estaba leyendo algo sobre llamado los principios de Lambote, que es para el tratamiento quirúrgico de las fracturas, y es lo que sí, creo que ya está bastante pasado de tiempo. Había 4 puntos. Sí. Sí. Primero era la reducción anatómica de los fragmentos, principalmente en las articulaciones o articulares. Fijación interna estable para satisfacer los requerimientos biomecánicos. Preservación de la vascularización. Y movilización activa e indolora de los músculos y articulaciones. Pero creo que falta un quinto temprana. No encontré el quinto punto como tal. Esos son los principios del manejo quirúrgico de las fracturas, de Lambot. Lambot. No Lambote. Bueno, sí, el primero ya lo dijimos, ya con el paso del tiempo ya no es necesario hacer la estabilidad, la reducción anatómica, perdón. El segundo es conseguir la estabilidad de la fractura. ¿Por qué es un principio? Porque si ustedes se meten a operar
y ponen lo que quieran ponerle al paciente de todo el arsenal quirúrgico que dispara, placas, tornillos, clavos, fijador, lo que sea. Si ustedes no consiguen la estabilidad, esa fractura nunca va a consolidar. Entonces, ese sí es un principio del tratamiento quirúrgico, conseguir la estabilidad de la fractura. El tercero, utilizar una técnica atraumática y preservar la vascularidad del hueso. Muchas veces, no sé si ustedes tuvieron oportunidad o han tenido oportunidad de entrar a una cirugía de trauma para colocar placas o algo. A nivel del sitio de la fractura, el cirujano con el bisturí corta toda la superficie del hueso y el periósteo con un instrumento que se llama elevador de periósteo y pues le está dando la torre a la vascularidad del hueso. Está haciendo que eso pierda irrigación. Lo que se pregona en la actualidad es que se utilice una técnica quirúrgica menos agresiva y que no le quite la vascularidad al hueso. Ese es el tercer principio, preservar la irrigación. Y el otro es iniciar la movilización temprana. Ejemplo, yo le voy a poner para una fractura, voy a poner un yeso a un paciente de 20 años de edad que trabaja como capturista de computadora en una oficina y es la mano derecha, se fracturó la muñeca. Voy a poner un yeso. ¿Qué consolidación voy a obtener por ahí? ¿Primaria o secundaria, Leslie? Secundaria, doctor. Así es, despiértate. Es secundaria. Y a otro paciente, mismo trabajo, le voy a poner una placa a través de una cirugía, reducir la fractura, y le voy a poner una placa con tornillos. Ese paciente va a tener consolidación. Ingrid García. Perdón, doctor. ¿Con tornillos sería la consolidación secundaria? No, primaria. Ok. Tú despiertas más, Ingrid. Estás más dormida que cualquiera que está en la clase. Consolidación primaria. Bueno, ahora, el que le puse el yeso al primer caso, se lo voy a quitar hasta las 4, 5 o quizás 6 semanas, o sea, mes y medio. Una vez que se lo quite, la mano le va a quedar así, porque por la posición del yeso va a tener su mano en la posición que le haya yo dejado el yeso. Y lo tengo que mandar a rehabilitación para que le empiecen a dar terapias. Esa articulación de la muñeca está y va a tener eso de rehabilitación para que se reactive la movilización, los músculos se estiren, los ligamentos se estiren. Sin embargo, al que operé, al que le puse la placa, ese paciente, después de la cirugía, no le voy a poner yeso ni nada, solo una venda para cubrir la herida. Y desde el siguiente día de la cirugía lo voy a poner a mover la mano. Ese paciente a las 2, 3 semanas va a tener unos arcos de movilidad muy importantes, muy buenos, comparado con el. Y ahora me regreso al último punto de los principios del manejo de las fracturas. Movilización temprana de la extremidad afectada. Porque más temprano lo muevas, las secuelas van a ser menos y la reincorporación del paciente a sus actividades va a ser más pronta y el pronóstico va a ser mejor. ¿A qué voy? Bueno, no serviría de nada operar a un paciente, ponerle una placa y que salga del quirófano con una férula, que se la dejes mes y medio. Pues mejor no lo operes, mejor ponle un yeso. ¿Me entienden? Ese es el principio de la
movilización temprana. Ahora, apréndanselos en el examen. La etapa de clasificación la vamos a ver mañana. Vamos a iniciar con la clasificación de la AO. Y conforme vayamos viendo fracturas particulares, vamos a ir viendo clasificaciones diferentes. Pero mañana vamos a ver la clasificación de la AO para que ustedes, se supone que lo íbamos a ver ahorita, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Mañana lo vemos y tengan ahorita alguna pregunta, alguna duda de lo que acabamos de ver hoy. Doctor, en la etapa de remodelación hablaba sobre la influencia de la ley de Wolff, que hablaba sobre el hueso afectado por estrés, pero realmente esa, bueno, ¿cómo funciona? La ley de Wolff dice que el hueso va a responder a las solicitaciones de fuerzas externas. El hueso es un hueso que responde a que produce deformidad si está sometido a una fuerza externa. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes un hueso o una fractura y lo sometes a una fuerza externa que todo el tiempo lo mantenga así, el hueso va a ir consolidando de esa forma. Esa es la ley de Wolff, que va a responder a las solicitaciones de fuerzas externas. El hueso es un tejido dinámico. Entonces, por ejemplo, un fémur. Un fémur, si ustedes lo someten a una fuerza externa deformante, el hueso se va a deformar con el paso del tiempo. Esa es la ley de Wolff. Gracias, doctor. Por ahí están unos ejemplos, se los voy a traer mañana. Hay unas fotografías que ejemplifican eso muy bien en el libro de manejo del principio quirúrgico de fracturas. En los primeros capítulos sobre principios generales trae una fotografía de un hueso muy deformado por las leyes de Wolff. Mañana se los traigo como anexo y seguimos ya con la clasificación de las fracturas. ¿Alguien más? ¿Podamos terminar la sesión? Bueno, damos por terminada la sesión, nos vemos mañana. Hasta mañana.